Yo no sé en el caso suyo, ¿verdad? Pero yo he podido gozar mucho acerca del tiempo de las parábolas, en la cual el Señor ha tenido lecciones prácticas para mi vida. Y el deseo mío es que usted también tenga este tiempo en el cual pueda decir: Señor, ¿qué tienes para mí? Hemos estado hablando con mi esposa justamente, como el Señor nos está guiando para el ministerio de los niños, de cómo poder ser práctico, cómo poder alcanzar y cómo de alguna manera enseñar de una manera atractiva para poder alcanzar a el corazón de los niños, más allá, y yo no estoy diciendo que hayan sido de una manera incorrecta, pero sí que podemos mejorar y que podemos ir más allá. Entonces, una noche me estaba hablando justamente mi esposa acerca de cómo podemos, después de una capacitación, ir un poquito más, ¿verdad? Y entonces hablamos acerca del ejemplo de los panes y los peces, ¿verdad? Y que tal vez la costumbre es hacer la canastita y que los chicos puedan estar pegando, ¿verdad? Los peces y los panes, pero no hay algo que ellos se puedan estar llevando, ¿verdad? Entonces, en la dinámica que ella estaba leyendo en el libro, hablaba acerca de que, bueno, ponen a los niños a hacer galletas y poder pensar de qué manera ellos también pueden compartir con alguna persona que tiene una necesidad. Inmediatamente, ¿verdad? Se me prendió así en mi mente, ¿verdad? Un acontecimiento que yo había pasado cuando era pequeño, que tenía alrededor de 5 años, y mi primo mayor se le había perforado lo que era el apéndice. Y entonces terminó en el hospital y mi mamá me dijo a mí: vamos a ir a visitar a su primo, pero yo quiero que usted lleve uno de sus muñecos. Y yo, ¿verdad? Entonces yo dije, uno de mis muñecos, sí, los de muñecos, porque eran los que me habían acabado de regalar y eran los de He-Man, ¿verdad? Y entonces, caramba. Entonces llévele usted sus muñecos porque él está en el hospital y ya le hacen a uno todo el lavado de coco, ¿verdad? Y entonces uno va y entrega los muñecos, ¿verdad? La raíz de amargura es que nunca me regresaron los muñecos después de ese acontecimiento, ¿verdad? Pero me quedó en mi mente: tienes que compartir con alguien que está pasando un momento de necesidad. Y es hermoso en la palabra de Dios justamente porque a través de las parábolas nosotros podemos escuchar ciertamente lo mismo, ¿verdad?, que todos en aquel tiempo estaban escuchando. Pero lo que escuchaba el fariseo, lo que escuchaba el intérprete de la ley, lo que escuchaba el escriba, era lo mismo que escuchaba el publicano y el pecador. Pero unos escuchaban con sus oídos y otros, ¿verdad?, como dice la palabra de Dios, estaba hecho la parábola para que escucharan con sus corazones. Y ciertamente nosotros tenemos que tener esa actitud. Ciertamente vamos a escuchar con nuestros oídos. Pero también, Señor, ¿qué tienes para mí, para hablar a mi corazón? Y qué de manera práctica yo puedo aplicarlo a mi vida y puedo verlo de alguna manera palpable en mi diario vivir. Y a mí me llama la atención porque la parábola que nos corresponde a hoy, el día de hoy hablar, y es justamente la parábola del buen samaritano. Y entonces vas a encontrar ahí el contexto en Lucas, y es muy interesante porque si vamos antes del inicio de la parábola, unos versículos más adelante, acompáñame ahí a Lucas capítulo 10, vas a poder encontrar que antes del acontecimiento en el cual el Señor da la parábola del buen samaritano, se da la misión de los 70. Y entonces vas a encontrar ahí en el primer versículo, dice que después de estas cosas, versículo 1 de Lucas capítulo 10, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Ellos van, son encomendados por el Señor, regresan, y ahí en el versículo 21 dice la palabra de Dios: en aquel momento Jesús, lleno de la gracia del Espíritu Santo, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque esa fue tu voluntad. Mi Padre me ha entregado todas estas cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Y entonces versículo 23, así previo a esta parábola, volviéndose a sus discípulos le dijo aparte: dichosos los ojos de los que ven, de los que ven lo que ustedes ven. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. En esto se presentó un experto de la ley, y para poner a prueba a Jesús, se puso en pie y le hizo esta pregunta. Ese es el contexto.
estaban ellos dichosos por haber sido enviados. Viene el reporte, ¿verdad?, de parte de aquellos que habían sido enviados por el Señor, y en algún momento, no sé cómo, se metió ahí en el tiempo de compartir el experto de la ley y se levanta. Entonces yo me imagino, ¿verdad?, no sé, en ese caso la escena donde están todos sentados compartiendo, dichosos acerca de los acontecimientos que habían pasado al haber sido enviados, y en medio de todo ese compartir se levanta ese experto de la ley y le hace la pregunta justamente que nosotros vamos a ver el día de hoy. La parábola del buen samaritano constituye una de las parábolas más conocidas en el Evangelio de Lucas. Nosotros encontramos en Lucas que tal vez encontramos las parábolas más importantes, si lo podemos decir de esta manera, de la cual se hacen referencia en los evangelios. Marcos hace referencia específicamente tal vez a los milagros, pero Lucas hace la mención de esta parábola que es conocida y que aún es utilizada por ministerios y también por organizaciones, y le ponen nombres acerca del buen samaritano, porque es realmente muy conocida. Ahora, la pregunta desde el intérprete de la ley es en el versículo ahí que tú puedes encontrar 25, donde dice: un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La parábola del buen samaritano surgió como respuesta a esta persona que pregunta acerca de la vida eterna. Esa es la parábola que surge de la pregunta que hace el intérprete de la ley. Ahora, te tiene que llamar y nos tiene que llamar la atención porque muchas personas también se acercaron al Señor a hacer esta misma pregunta. ¿Recuerdas al joven rico? Que es lo que le pregunta: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Recuerdas a Nicodemo? También se acerca al Señor para poder saber acerca de la vida eterna. Y no fuera de lo que comúnmente, seguramente el Señor escuchaba, se acerca ahora el intérprete de la ley y le dice: Señor, ¿qué haré yo para heredar la vida eterna? Recordemos que el intérprete de la ley era un abogado, aunque la pregunta, ¿verdad?, era buena, ¿verdad?, porque la pregunta era buena, tenía una mala intención. Porque en los versículos anteriores, ¿por qué hizo la pregunta el intérprete de la ley? Porque quería probar al Señor. Por eso es que hace la pregunta. Y aunque la pregunta era buena, la intención era equivocada. Y entonces, aquí es donde nosotros vemos al Señor Jesucristo, obviamente en su sabiduría, donde Él le hace la pregunta, y como comúnmente vemos en la forma en la cual se expresaba el Señor Jesucristo ante preguntas, Él le devuelve la pregunta, ¿verdad? Ese es un método, lo que se dice método socrático, en el cual la persona que formula la pregunta es la que tiene que responder ante otra pregunta. Y el Señor utiliza eso. No estoy diciendo que utiliza ese método, pero está utilizando, ¿verdad?, para nosotros hoy conocido como ese método. Le pregunta para que Él sea el que responda. Y entonces le dice, veamos el versículo 26, Él le dijo: ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? Y aquí es donde vemos que el Señor obviamente sabía que el intérprete de la ley conocía la ley de Moisés. Y entonces, ¿qué es lo que hace el intérprete de la ley? Trae a memoria lo que él había aprendido. Y entonces vemos ahí, dice, aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Bien has respondido, haz esto y vivirás. Y claro, el intérprete de la ley dijo: claro, yo traigo a memoria, obviamente, lo que yo sé. Seguramente tal vez pudo pasar por su mente Levítico capítulo 18, versículo 5, donde dice la palabra de Dios: yo Jehová vuestro Dios, por tanto, mis estatutos y mis decretos guardaréis, los cuales, si los cumple el hombre, vivirá por ellos. Y entonces dice, claro, él está reforzando mi creencia, que si yo, intérprete de la ley, me apego a los estatutos de Dios, a la ley de Moisés, yo voy a poder alcanzar la vida eterna. Pero nosotros sabemos que no era justamente en la obediencia de la ley de Moisés que iban a poder alcanzar la vida eterna, porque ¿quién iba a poder en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar cumplir la ley de Moisés?
Ninguno. Pero el intérprete de la ley, ¿cómo se veía a sí mismo? ¿Cómo? Justo. Y responde a lo que había aprendido. Obviamente la pregunta, ¿verdad?, es aguda hacia el corazón del intérprete de la ley, pero como decimos algunos, le pasó por arriba. Y sabemos realmente que los oyentes y los conocedores de la ley no son los que salvan, no son los que se salvan, son aquellos que cumplen la ley. Y si vemos en la palabra de Dios, en Gálatas capítulo 2, versículo 16, nos habla acerca de que la justificación no viene por el apego a la ley. Vemos ahí en Gálatas acompáñame, capítulo 2, versículo 16, dice, sin embargo, en esta traducción, dice, sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir la ley, sino gracias a la fe en Jesucristo. Por esto, también nosotros hemos creído en Jesucristo, para que Dios nos reconozca como justos, gracias a esa fe, y no por cumplir la ley, porque nadie será reconocido como justo por cumplir la ley. Más adelante en Romanos puedes encontrar en el capítulo 8 cómo podemos ver que nadie es justificado por apegarse a la ley. Y vemos en el versículo 3 y 4 donde dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su Hijo, a su propio Hijo, en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. Porque Dios logró hacer lo que la ley de Moisés no podía hacer, que era salvar al hombre. Y entonces encontramos a este intérprete de la ley que se creía justo porque se apegaba a la ley de Moisés, ante una pregunta a la cual podríamos decir que el Señor le reforzó su creencia. Porque él podía verse a sí mismo y decir, yo soy justo. Y la estructura de ese tiempo religioso estaba diseñado de tal manera para que aún el simbolismo de las cosas que ellos les rodeaban, les justificara y los hicieran ver a ellos como justos a sus propios ojos. A mí me llamó la atención, porque si ustedes logran ver ahí, ante la pregunta que hace la pregunta que hace el Señor Jesucristo, encontré una fruta muy particular de ese tiempo y que aún también hoy se utiliza, que es la granada, ¿verdad? Y la granada, estudiando acerca de esto, es muy interesante porque era una fruta sagrada que simbolizaba concordia y estabilidad. La concordia habla justamente acerca de armonía y paz. Y ahora usted me dirá, ¿pero qué tiene que ver esto? ¿Verdad? Porque ellos utilizaban esa fruta como simbolismo y lo unían a lo que era la Torá. Y usted dice, bueno, ¿por qué tiene que ver? Resulta que la granada, cuando se abre, tiene la particularidad, no las he contado, algunos si ha comido granada me lo dirá, tiene 613 semillas. ¿Quiénes hablaban de 613 normas? Los judíos. Y entonces lo que tenían alrededor de ellos reforzaba también su creencia de ser personas justas. ¿Por qué? Porque se apegaban, ¿verdad? Porque lo que ellos hacían en su mente traía armonía, paz y estabilidad de que estaban y eran justos delante de la persona de Dios. Pero nada más lejos justamente de esto, porque la estructura, aunque les traía esa paz y estabilidad, nosotros nos damos cuenta que no era cierto. Y entonces, ¿cuál debería haber sido la actitud de ese intérprete de la ley ante la pregunta que el Señor le estaba haciendo y que él reforzó su pensamiento? Si soy honesto, Señor, yo he querido amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. He querido hacerlo y además he querido también amar a mi prójimo, pero Señor, te tengo que ser honesto, no lo puedo hacer. Él estaba queriendo explicarle al intérprete de la ley que no era a través de la justificación que él estaba teniendo por el apego a las leyes y a las normas de ese tiempo dadas en la ley de Moisés. La pregunta estaba dirigida para que él entendiera que él no lo podía hacer. Y entonces seguramente, no sé en el caso tuyo, pero si tiene que ser como en el caso mío, que yo tengo que aprender todavía las cosas con peras y manzanas, viene ahora sí la parábola. Entonces el Señor, como no entendiste, ahora
Yo te voy a explicar. Y entonces leemos, respondiéndole, ¿verdad? En el versículo 30 y 32, que es lo que dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús le dijo: un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de los ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó largo. Ahora, posiblemente tal vez ese intérprete de la ley debió haberse sentido identificado con él, ¿verdad? Pero dice que, ahí aparece nuestro personaje, que un samaritano que iba de camino vino cerca de él, al verlo fue movido a misericordia. Acercándose vendó las heridas, echando el aceite y vino, lo puso en la cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídemelo, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó misericordia con él. Le dice, ¿quién? El intérprete de la ley. Y entonces encontramos a estos 3 personajes, encontramos al sacerdote, encontramos al levita, y cada uno de ellos va representando que el legalismo, el ritualismo de ese tiempo. Ellos viajaban de Jericó para Jerusalén para poder seguramente estar involucrados en la ceremonia que a cada uno le correspondía. Pero ellos, ¿verdad?, prefirieron dejar a aquella persona que tenía una necesidad y que era digno de misericordia en ese momento y pasar de largo. Ellos lo obviaron, lo vieron con sus ojos, pero no vieron la necesidad del corazón que tenía esa persona que estaba ahí. Y entonces encontramos, fuera del religioso, encontramos también ¿a quién? Al samaritano. Ahora, tiene que llamarnos la atención, porque ahí es donde nosotros tenemos que aplicarlo para nuestra vida. Recordemos que ¿qué era lo que era el intérprete de la ley? Era conocedor de la ley. Él sabía la ley. Y él se veía como a sí mismo, como justo. Cuando el Señor le pregunta, ¿verdad?, la respuesta de él reafirma, parece, lo que él ya tenía en su mente. Yo soy justo por la obediencia a la ley de Moisés. Pero lo que no entendía en el desarrollo de la parábola es que ¿quién era el que necesitaba? ¿Quién era el necesitado ahí? La persona, obviamente, que había caído ahí en desgracia. Pero ¿quién era el samaritano que iba a socorrer a aquella persona que por sus medios, que por su condición, no podía salvarse? ¿Quién era el buen samaritano en ese caso? Era el Señor. El Señor era el buen samaritano, que él no lo logró ver. Lo que la religión dura y pura de ese tiempo no podía acceder para salvar al hombre, el único que lograba poder acceder para la salvación del hombre, ¿quién era? El Señor. Y a mí me llama la atención porque el Señor Jesucristo fue el único que era capaz de poder sanar, cuidar y vendar las heridas de aquella persona que había caído en desgracia. Era el único que lo podía hacer. Aquellos que debían de haberlo hecho, no lo hicieron. La religión, el ritualismo, la ceremonia de ese momento, no lo logró hacer. Y ¿sabes qué es interesante? Muchas veces nosotros consideramos, ¿verdad?, de que debemos de predicar el evangelio, ¿verdad? Y hablamos del Señor Jesucristo. Pero no entendemos que las personas, más allá de hablarles del Señor Jesucristo, las personas quieren ver al Señor Jesucristo. Y justamente ahora que tuvimos la oportunidad de poder estar en este retiro, uno de los hermanos estaba compartiendo acerca de el impacto que había causado él. La historia es más larga, pero decía que ellos perdieron su casa por decisiones equivocadas de su padre. Él recuerda, y tal vez me reforzó eso porque lo recuerdo mucho, yo recuerdo ver a mi mamá vender el carro y vender mis juguetes y que nos sacaran de la casa. Fuimos a la iglesia, el pastor nos pasó adelante, dijo: yo tengo a esta hermana que está pasando esta necesidad, ella tiene el terreno, hay madera en la iglesia, necesito voluntarios para que me ayuden a construirle una casa. Y dice que el niño de 7 años, dice, hasta el día de hoy lo recuerdo que se levantaron 15 hermanos de la congregación y en una semana nosotros teníamos un hogar. ¿Qué vieron? ¿Qué marcó el corazón de ese niño? Vio a Jesús en esas personas que fueron voluntarias, que le ayudaron.
Y las personas quieren ver al Señor Jesucristo más allá que la predicación del Evangelio. Vemos al herido que fue asaltado por ladrones, fue golpeado y que se encontraba indefenso ante esa situación. ¿Qué era lo que necesitaba el herido? Necesitaba al buen samaritano. No necesitó definitivamente a el fariseo, no necesitó, al sacerdote, no necesitaba al levita, necesitaba a alguien que lo salvara de esa situación en la cual él había caído en desgracia. Y ahora sí, ustedes se preguntarán, ¿qué hace esta caja? A mí me encantan las ilustraciones. Resulta que la otra vez estaba yo arreglando cosas y me había dejado mi esposa, ni sé dónde andaba. Entonces yo me había quedado con los chicos y estaba yo ahí en una bodega arreglando cosas. Entonces estaba con cajas como estas, pesadas, estaba arreglando. Y en esto se me aparece una amiga, ¿verdad? Y me dice, papá, ¿verdad? Y yo estaba ahí en una escalera, subido así, todo sudado. Y yo digo, uy, ya, ¿qué pasó? Porque estaba jugando con otras chicas, ¿verdad? Y entonces me vuelve a ver y me dice, papá, me caí. Y yo me enojé, porque ya tenía la rodilla llena ya no tenía dónde ponerle curitas, ¿verdad? Y tras de eso se vuelve a caer. Y entonces, claro, yo me enojé, bajé, agarré la cura, ya, el alcohol, todo, la limpié, todo lo que había que hacerle. Y yo le dije, no vuelve a salir hasta que se le cure esas rodillas. No vuelva a salir, le dije. Ya, como un mes, yo dije, ya sí por lo menos me curo, ¿verdad? Pasó el tiempo y se me acerca ella y me dice, papá, pues ya le habían quitado las últimas curitas. Ya no tengo ayayay, ya no estoy raspada, no me acuerdo lo que me dijo, ¿verdad? Y entonces me dice, papá, ¿ya puedo salir? Y yo, sí, ya se había curado. Y estaba así. Y me dice, te prometo que no me voy a caer. Y en eso, que ya me entró el espíritu, ¿verdad? Pero fue días después, le dije, no te preocupes, vaya, diviértase. Y me hizo pensar haciendo este estudio, ¿verdad? Que ella en ese momento lo que necesitaba era alguien que curara su herida. No era alguien que le pusiera una regla en su vida para que pudiera vivir. Ella necesitaba a un samaritano. Ella necesitaba a alguien que le abrazara, que le cuidara y que le diera amor. No a alguien que le pusiera una regla que ella no pudiera llevar. Y el Señor es lo que ha hecho. Curó nuestras heridas, nos perdonó y fue el samaritano para cada uno de nosotros. Y es lo hermoso de la parábola del buen samaritano. Porque Él llega a nuestras vidas, tal vez en situaciones en las cuales tú estás viviendo, o situaciones en las cuales algún familiar, alguna persona que tú conoces que está viviendo, está herido, está dolido, está quebrantado, y esa persona está buscando un buen samaritano. Está buscando un Jesús que llegue a su vida, que Él no le juzgue, que le cure, que le cuide y que le pueda mostrar esperanza. Esta es la primera parte relacionada al buen samaritano, que es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir recordando y tal vez bajando algunos detalles que nosotros encontramos en la parábola. Recordamos que el experto de la ley le hace la pregunta al Señor, que le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahora, nosotros sabemos que el Señor sabía la intención, por lo que dice la Escritura, de que Él quería ponerlo a prueba, por lo cual el Señor le responde con otras preguntas que son justamente las que vimos anteriormente y le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Ahora, el intérprete de la ley respondió con lo que es el texto, ¿verdad?, de la palabra de Dios conocido por los judíos como la Shema, donde se habla acerca de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Pero también agregó el intérprete de la ley lo que se encuentra en Levíticos capítulo 19, versículo 18, donde dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo hacen referencia justamente a esta misma parábola, pero Lucas es el único donde se hace la referencia, donde el Señor le hace, donde el intérprete de la ley le hace esta pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Ahora, entendamos que los religiosos de ese tiempo y los expertos de la ley tenían un conocimiento muy limitado con respecto a quién era mi prójimo. Para ellos, el prójimo era aquella persona, ¿verdad?, que era judío, pero que era judío y era justo parecidos a ellos. Y el Señor quería expandir su entendimiento, que era limitado en ese momento, a quién era realmente ese prójimo, y entonces se hace la referencia
justamente lo que hemos visto en la palabra de Dios del buen samaritano. Él queriendo explicarles, ¿verdad? Como a veces yo siento que el Señor me explica con peras y manzanas, ¿verdad? ¿Quién era el necesitado en esa parábola? Y vimos en la palabra de Dios que el necesitado era Él. Pero Él queriendo justificarse, porque entendemos y recordemos que Él se consideraba a sí mismo justo. Él se consideraba a sí mismo justo. Vemos que ese camino que era de Jerusalén a Jericó, era un camino que algunos dicen más o menos, que era más o menos de unos 32 kilómetros y que tenía estaba descendiendo más o menos una pendiente de 700 metros y aún 400 metros de lo que era bajo el mar Mediterráneo. Y era muy conocido y tenía un sobrenombre ese camino que tenía por costumbre la gente atravesar, que era un camino muy peligroso porque habían cuevas y obviamente los ladrones podrían acceder, que durante la noche y durante el día podían atacar a las personas, y tenía un nombre conocido en ese tiempo como el Sendero Sangriento. Entonces, no era precisamente, ¿verdad?, un lugar muy recomendable como para poder estar yendo. Y entonces encontramos que en ese lugar encontramos al sacerdote y el levita que ven a ese hombre tirado en el camino, y el sacerdote y el levita pasan de largo. Ahora tal vez podamos preguntar, ¿pero por qué el sacerdote y el levita pasaron de largo? O sea, ¿cuál era la justificante de parte de ellos? Porque ciertamente ellos eran llamados a mostrar misericordia, pero era un inconveniente el detenerse en un lugar tan peligroso para poder ayudar a una persona como estaba ahí. Pero según se encuentra, ¿verdad?, por lo que vemos en Ezequiel capítulo 44, ellos tenían, por lo menos el sacerdote tenía prohibido el poder tocar un cadáver, porque si no tenía que entrar en un proceso de purificación de 7 días para poder continuar con su servicio. E igual manera, por lo que dice Números capítulo 19, el levita también iba a caer e incurrir en esa falta, porque tal vez no estaba muerto en ese momento, pero mientras lo empezaba a ayudar, se le podía morir. Y entonces, otro problema para él, otro inconveniente. ¿Por qué? Porque tenía que esperar 7 días para continuar en su ministración. El sacerdote ciertamente pudo pensar, bueno, si lo hago, voy a tener que dejar el servicio al cual Dios me tiene separado. Y el levita también pudo haber pensado, si yo lo hago y se me muere en medio de la ayuda, yo también voy a tener que detener mi servicio en el tabernáculo al cual Dios me ha asignado y yo tengo que cumplir. Ahora, parece tanto que el sacerdote como el levita tenían razones válidas para no detenerse. Pero ante ese hombre herido, ellos se olvidaron que había un mandamiento de amar a Dios y al prójimo por sobre aquello de lo cual ellos tenían que cumplir y que había sido mandado según su posición que tenían tanto como sacerdote o como levita. O sea, había un mandamiento que estaba por sobre la responsabilidad que ellos tenían, que Dios les había establecido. Y nosotros encontramos en la palabra de Dios que el mismo Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hacía el sábado? Se tenía que guardar el sábado. Pero ¿qué hacía el Señor Jesucristo el sábado? Sanaba. Había un mandamiento, pero el Señor Jesucristo, por sobre ese mandamiento de guardar el sábado, Él veía las personas heridas, el corazón quebrantado, y lo hacía. Ahora, nosotros encontramos que ellos no eran desconocedores de esta actividad, digámoslo de esa forma. ¿Por qué? Porque ellos tenían que, por sobre, ¿verdad?, lo que ellos normalmente tenían que hacer, tenían que mostrar misericordia y amor aún a la persona que estaba herida. Y es más, quiero que me puedas acompañar a Marcos capítulo 12, versículo 19 al 31, y vamos a avanzar un poquito más, donde el Señor Jesucristo habla acerca de que este realmente es el mandamiento más importante, amar a Dios y también al prójimo. Y vemos, después de esa pequeña lectura ahí, el versículo 29 al 31, que no la vamos a tener, dice que el escriba, vea quién le dijo al Señor, ¿verdad? El escriba fue el que le dijo. El escriba le dice en el versículo 32, le dijo, bien maestro, verdad has dicho,
que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Y aquí lo mató. Él se autoanuló. ¿Por qué? Porque dice, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. El sacerdote y el levita tenían que ministrar en el templo. Y este escriba le está diciendo que por sobre los holocaustos y los sacrificios y lo que ellos sabían que tenían que hacer, ¿qué estaba? Amar a Dios y amar al prójimo. El intérprete de la ley sabía eso. Y mientras el Señor le fue tratando de explicar a través de la parábola, parece como que no logró entender que el amor y la misericordia valía la pena de tomar el riesgo de ayudar a aquella persona que estaba pasando esa necesidad. Y claro, tal vez pudo alguno pensar, ¿verdad? O podemos pensar de alguna manera que ciertamente en su corazón el sacerdote y el levita, ¿verdad?, se dolieron por la situación que estaban viendo y tal vez oraron de camino mientras se alejaban, ¿verdad?, sabiendo que tenían una responsabilidad que cumplir en Jerusalén y decir, Señor, sabemos que esta persona que está ahí en desgracia es un hijo tuyo, nos duele mucho, pero tenemos responsabilidades que tú nos has mandado, ciertamente puede morir y por tener que tocarle tendremos que parar nuestro trabajo en el tabernáculo y en el templo. Por ahí alguno, ¿verdad?, muy noble de ellos dos pudo haber orado así, pero ellos sabían que tenían que ir a socorrerlo. Ellos sabían, porque por sobre los sacrificios y los holocaustos, ellos sabían que tenían que amar a Dios, pero también amar a su prójimo. Y ahí lo tenían delante de suyo. Ahora, sin embargo, ¿verdad?, encontramos en la historia al samaritano, que aún a pesar de todos sus inconvenientes, ¿verdad?, que le iba a causar el poder detenerse, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que curó sus heridas, le vendó y luego lo montó en su propia cabalgadura, ¿verdad?, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó, versículo 33 al 35. Todos estos inconvenientes le causó al samaritano. Pero aún a pesar de todo eso, él vio la necesidad de aquella persona, sabiendo aún todo lo que podía causar y el peligro en el cual podía estar, porque tal vez ahí en medio de la situación, a aquellos que habían golpeado y habían robado a esta persona en medio del camino, tal vez podían estar ahí. No obstante, él se baja, lo cura, lo venda, lo pone en la cabalgadura, lo lleva al mesón. Ahora, ¿quién era el samaritano? O sea, pasaba por ahí por pasar. Era una ruta que, aunque peligrosa, se utilizaba de Jericó para Jerusalén para poder hacer negocios. Era una persona que, por lo que dice la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice que le dio al mesonero ahí? ¿Cuánto le dio? 2 denarios. Se considera que en ese tiempo iba a cubrir las necesidades de una persona herida por 3 semanas. Y no obstante, no cerró sus ojos y no cerró su corazón ante la persona que tenía delante de sí y le ayudó. Ahora, ¿sabes qué es interesante? Muchas veces nosotros podemos ver a personas que están pasando momentos difíciles y cerrar nuestro corazón. Y ser como el fariseo y el levita, Señor, sabemos la situación que está pasando el hermano, pero Señor, yo le acompaño en oración, ¿verdad? Pero, ¿y dónde está el pasito más? Yo cuando estaba en Argentina me recuerdo en una ocasión que estaba ahí, fui a que me vieran el tema de la rodilla. Y entonces tenía que ir a Buenos Aires y no soy muy ávido con las direcciones y allá en Argentina tenían en ese tiempo, ¿verdad?, un pequeño libro que se llamaba la guía T. Y entonces con esa guía T, ¿verdad?, vos veías dónde tenías que bajarte, qué bus tenías que agarrar y todas las conexiones, y yo ahí con la guía T, ¿verdad?, viendo dónde tenía que hacerlo. Bueno, me monto y de ahí como latinoamericano, centroamericano, ¿verdad?, ahí en medio de Buenos Aires, ¿qué es lo que hace? Llego y voy a pagar y le digo al chofer, disculpe, buenos días, pasa, pues ya tenía la idea por dónde pasa por avenida tal, las altura tal y no sé qué. Me vuelve a ver el chofer y me dice, pregunta allá atrás. Ya así con esa característica tan amable, ¿verdad? Y entonces yo me siento, ¿verdad? Y son asientos que uno frente al otro en los primeros asientos. Y entonces está una muchacha y se me queda viendo así, ¿verdad? Pero uno como me incómodo, pero no quiere ver qué es lo que está pasando. Y me dice, ¿usted no es de acá?
Y le digo, no, no soy de acá. ¿Va para algún lado? Entonces ya empieza a hacerme la conversación y le digo, no, voy para el hospital. ¿Cuál hospital? Y entonces ya le digo el hospital y todo. Y dice, ah, qué interesante. Mi novio trabaja en ese hospital en radiología, gracias. Y entonces dice, ella, ¿verdad? Me dice, aquí está el nombre de mi novio por si necesita algo y ese es el número de él. Yo agarro, me hacen los exámenes, todo lo que pasa, me dan los boletos, el papel, la referencia de que tengo que ir a hacerme un examen, una radiografía, bajo, ¿verdad? Pido, me presento, van todos los papeles y me dice, en un mes. Y en ese momento se me prende, ¿verdad? Digo, disculpe, está fulano. Y así, ¿verdad? Que si no es porque le pasa a uno, no se la cree. Y en ese momento iba pasando una persona y eso, ¿quién me busca? Y yo digo, y entonces ya le trato de explicar, mira, es que su novio, no sé qué, pero cara, ¿verdad? Un momento. Y yo lo veo que va hablando, ¿verdad? Y me dice, ¿qué tiene que hacer ahora? De no, esperar nada más que me den la referencia. Espere 15 minutos, ya lo paso. Me quedo ahí sentadito, ¿eh? Ya me hace la radiografía, pero también tenía una resonancia en ese momento. Y entonces me dice, ¿tiene tiempo? Le digo, sí, y le voy a hacer la resonancia mañana, 10 de la mañana. Manera, o sea, ahí y al día siguiente la resonancia, ¿verdad? Y yo decía, ¿verdad? Ya después que, la historia es más larga, ¿verdad? Pasa otra cosa después. Pero yo decía, esa persona, ante el actuar de ese chofer, ¿verdad? De la forma en la que me respondió, ¿qué es este centroamericano aquí? Y puede uno obviar la situación. O sea, ¿qué tenía ella necesidad de acercarse y preguntarme y darme el número de una persona que ni siquiera conocía para que me pudiera terminar atendiendo? Y las casualidades de la vida que justamente en el momento que yo llego y que pongo la receta sea la persona que estaba a cargo y llevando el turno en ese momento para que me atendiera. Y muchas veces sucede que tal vez para nosotros es casualidad, pero esa llamada que tal vez nosotros hemos pospuesto de hacer era la llamada que esa persona necesitaba. Ese mensaje que teníamos que haber enviado era el mensaje que esa persona necesitaba y la respuesta de esa persona te confirma. Mira, sí, yo necesitaba oración por esto y esto. La otra vez yo le mandé un mensaje a una persona y me dice, sí, mira, ¿y qué es lo que se lo mostré a mi esposa? Y me dice, ¿por qué me mandaste este mensaje? Y le digo, no, porque yo estaba orando. Y dice, es que es una respuesta a oración porque mi hija esto, está hospitalizada en esto. Y yo decía, Dios pone en el corazón. Pero muchas veces nosotros simplemente ante la inconveniente, ¿verdad? En medio de las cosas que tenemos que hacer, no nos tomamos el tiempo para poder detenernos ante la necesidad y ante el dolor que otras personas están teniendo. Un filósofo del siglo XVII decía, que aunque creo que se puede agregar más, decía que para que el mal triunfe solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada. Qué lección para los judíos, ¿verdad? El escuchar al Señor Jesucristo hablando de esa manera tan positiva de un samaritano. Recordemos que para los judíos consideraban a los samaritanos como personas de segunda clase. Qué vergonzoso escuchar que un samaritano tenía compasión y amor, aún entendiendo por lo que dice la palabra de Dios y por la historia de ellos, de que ellos no se relacionaban porque eran una mezcla, y puedes encontrar esa historia, no la vamos a ver en Segunda de Reyes capítulo 17, de que ellos eran una mezcla entre judíos y otro pueblo, y entonces ellos no tenían relación, aún a pesar de que Samaria había sido capital en el siglo IV y en el siglo VII antes de Cristo, había sido capital del reino del norte. Y aún así, ellos no tenían ningún tipo de relación. Ahora, ¿cómo se llama esta parábola? La parábola del buen samaritano. Eso era una paradoja para ellos, porque el único buen samaritano era un samaritano muerto. Es más, estudiando esto me di cuenta justamente que el testimonio de un samaritano era inaceptable en un tribunal judío. Es más, en ese tiempo, según la autoridad rabínica de ese tiempo, el judío que comiera alimentos preparados por la mano de un samaritano, ¿verdad?, cometía tal ofensa como comer carne de cerdo. Ellos decían, mira, lo que sale de la tierra de samaritano no es impuro, pero si lo toca un samaritano se vuelve impuro. Y escuchar para ellos que un samaritano
tuviera ahí amor y compasión y misericordia para otro judío o otra persona que estaba ahí, era inaceptable para ese momento. No sé si recuerdas que en un momento al Señor Jesucristo utilizaron este epíteto de samaritano y le dijeron: no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y demonio tienes, para buscar ofenderlo a él. Imagínate, lo usaban como una ofensa. Ahora, el Señor termina la parábola preguntándole al experto de la ley: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Versículo 36. De ahí al experto de la ley no le quedó más que decir: ¿qué cosa? Que la escoria de la sociedad, el samaritano, era aquel al cual había tenido misericordia. Ahora, una de las muchas cosas que el Señor enseña en medio de esta parábola es que debemos de hacernos las preguntas: ¿quién es mi prójimo? Sino también ¿estoy yo realmente comportándome como un prójimo? Muchas veces nosotros somos conocedores de la palabra, pero no practicamos la palabra en nuestro diario vivir, en las situaciones diarias que nos tocan a nosotros y ante el dolor de familiares, compañeros, amigos o gente que durante mucho tiempo, ¿verdad?, nos conocieron, pero por diferentes situaciones de la vida nosotros nos desconectamos y no accedemos, aún sabiendo que hay personas que están necesitadas y que están ahí y que nosotros podemos, a través de una llamada, a través de una visita, a través de un mensaje, de poder acceder y poder traer confort al corazón de esas personas. ¿Quién era el hombre tirado en el camino gravemente herido? No sabemos nada de ese hombre, ¿no te diste cuenta? ¿Qué clase de vida llevó ese hombre? No sabemos. ¿Sería una buena persona? No sabemos. ¿Sería una persona mala que por ser una persona mala cayó en desgracia? Tampoco lo sabemos. Jesús no proporcionó nada respecto, ningún conocimiento extra, por lo menos en la palabra de Dios, acerca de quién era esa persona mal herida que había subido o bajado de Jerusalén a Jericó, pero que había caído en desgracia. Simplemente vemos a estos religiosos, en este caso el intérprete de la ley, lo único que tenía que saber es que era una creación de Dios el que estaba ahí malherido y que necesitaba ayuda. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia. Y ante la respuesta en el versículo 37 vemos qué es lo que dice él. Dice, él dijo, el intérprete de la ley, él que usó misericordia con él. Lo único que necesitamos saber acerca de una persona que está pasando momentos difíciles en su vida, que está mal herido, es que él es creación de Dios y que nosotros podemos acceder al corazón de él a través de la ayuda que a veces nosotros nos hemos negado. Y sabes qué es interesante, hay personas que tal vez en un sentido, ¿verdad?, podemos pensar que son merecedoras de mi ayuda, o no, o son merecedoras del perdón que yo pueda dar, o no. Y a mí me llamó la atención porque esta semana tuve la oportunidad de poder reunirme con una persona que le comentaba acerca de algunas situaciones que yo había vivido en ese ministerio, y entonces él se me acercó y después de que yo seguramente me dijo, se quedó traumado, ¿verdad? Seguramente, debió haber pensado después de todo lo que le hablé, y me dice, ¿sabes qué? En nombre de, yo te quiero pedir perdón. Y justo había sido el día después de la reunión de la enseñanza del pastor, ¿verdad? Acerca de cómo recibir el perdón. Y ahí tenía a la esposa ahí, entonces ¿cómo tenía que responder? No pasó nada. No, entonces le dije, muchas gracias. Y ya cuando salimos, ¿verdad? Yo no fui buscando eso, pero yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Como que se cerró una puerta, porque nadie me había agradecido y nunca nadie me había pedido perdón por lo que me habían hecho, o nos habían hecho a nosotros en ese lugar. Y él, en nombre de, aunque él no fue la persona, él se apropió de ese dolor y me pidió perdón. Es lo que hizo Esdras, si vos te recordás, cuando habla en el capítulo 9, versículo 6, y él va hablando acerca de nuestras iniquidades, y él no era el que había causado, él no era la persona que había hecho esas iniquidades, habla acerca de nuestros delitos, él se apropió, y sabes que seguramente me vio herido, y me dio algo que yo necesitaba, y tuve la oportunidad de cerrar una puerta,
Pero sabes que tal vez hay puertas que no vas a tener la oportunidad de cerrar. Pensando en esto, se me vino a la mente mi tata. Mi tata murió hace años atrás. Y el viejo no fue buena persona. No trató bien a mi mamá. Y recuerdo que el día que murió, yo no fui al funeral. Y yo nunca derramé una lágrima por mi papá. Yo he llorado más por la muerte de Eduardo que por la de mi papá. Y yo decía, es que no se lo merece. Y una noche estaba pensando en eso, en poder dar algo a una persona que no lo merece. Y esa noche estuve pensando en mi viejo y le dije, mi tata, te perdono por todas las cosas que nos hiciste a nosotros. Y yo nunca pensé en esa situación, en lo que me iba a costar decir esas palabras, de poder entregar, aún a pesar de las situaciones que él habrá hecho y las decisiones que él tomó, de que seguramente en vida no lo hubiera hecho, pero me costó 40 años poder perdonar al viejo. Y lloraba por el viejo. Y tal vez muchas veces nosotros tenemos el acceso a personas que nos han herido. Y como decía el pastor, tengo un pendiente, ¿verdad? Un cafecito para poder reunirme con una persona, porque tengo que hablar con esa persona. Y tal vez tú tienes alguna persona con la cual tienes que hablar. Y no te estoy diciendo que tienes que hacer lo que yo hice. Yo te digo que escuches al Señor. Ante la respuesta del intérprete de la ley, ¿qué fue lo que dijo el intérprete? El que usó misericordia con él. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo.